Cuando la senadora Elena Vázquez es detenida por exceso de velocidad, lo que parece una infracción rutinaria se convierte en un choque con el prejuicio y el poder, desencadenando una batalla que cambiará el rumbo de la justicia para siempre. Las tarde del viernes se desvanecía lentamente sobre la ciudad cuando la senadora Elena Vázquez conducía por la Avenida Revolución, regresando de una larga jornada en el Congreso Estatal. Su Mercedes negro se deslizaba suavemente entre el tráfico vespertino, mientras ella revisaba mentalmente los puntos clave de la propuesta de ley sobre educación que presentaría la próxima semana. De repente, las luces rojas y azules de una patrulla aparecieron en su espejo retrovisor. Elena frunció el ceño, reduciendo la velocidad y orillándose cuidadosamente hacia la banqueta. No recordaba haber cometido ninguna infracción, pero cooperaría como cualquier ciudadano responsable. El oficial Martínez se acercó al vehículo, con paso decidido, ajustándose la gorra y revisando su libreta. Era un policía joven, de unos 30 años, con apenas 3 años de experiencia en la fuerza. Su compañero, el oficial Rodríguez, permanecía junto a la patrulla, observando la situación. «Buenas tardes, señora. Documentos, por favor», dijo Martínez con tono profesional pero seco, inclinándose ligeramente hacia la ventanilla. Elena sonrió cortésmente mientras buscaba su licencia en su elegante bolso de piel. «Por supuesto, oficial. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo de la detención?» «Exceso de velocidad. Iba a 80 en zona de 60», respondió Martínez sin levantar la vista de su libreta. «Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte». Elena entregó sus documentos, pero algo en la actitud del oficial la inquietó. Había una dureza en su voz que no correspondía con una simple infracción de tránsito. Años de experiencia en la política le habían enseñado a leer las situaciones y las personas, y algo aquí no encajaba. «Oficial, creo que hay un malentendido. Vengo del Congreso Estatal y he mantenido una velocidad prudente durante todo el trayecto», explicó Elena con calma, manteniendo sus manos visibles sobre el volante. Martínez examinó la licencia con detenimiento exagerado, como si buscara algo específico. «Señora Vázquez, ¿me puede explicar qué hace una mujer como usted en un vehículo tan costoso? Este Mercedes debe valer más de lo que gana una persona honesta en 5 años». La pregunta hirió profundamente a Elena. No era solo la implicación de que había obtenido el vehículo de manera ilícita, sino el tono condescendiente y la clara insinuación racial que detectó en las palabras del oficial. Sin embargo, mantuvo la compostura. «Oficial, soy abogada y servidora pública. He trabajado honestamente toda mi vida para poder permitirme este vehículo. Además, no veo cómo mi situación económica se relacione con una supuesta infracción de tránsito». El oficial Rodríguez se acercó notando que la situación se prolongaba más de lo normal. «¿Todo bien aquí, Martínez? Esta señora no coopera completamente. Creo que deberíamos revisar el vehículo», respondió Martínez, su tono volviéndose más agresivo. Elena sintió cómo la situación se deterioraba rápidamente. Como mujer latina en posiciones de poder, había enfrentado este tipo de situaciones antes, pero nunca había sido detenida por la policía de manera tan arbitraria. «Oficiales, tienen derecho a verificar mis documentos por la infracción, pero no hay causa probable para registrar mi vehículo. Conozco mis derechos constitucionales», dijo Elena, su voz firme pero controlada. Martínez se irguió, claramente molesto por la respuesta. «¿Ahora me va a dar clases de ley? Bájese del vehículo, señora. Necesitamos hacer una revisión de rutina». «Oficial, esto está fuera de protocolo. Una infracción de tránsito no justifica». «Bájese del vehículo ahora», gritó Martínez, su mano moviéndose instintivamente hacia su cinturón. Elena respiró profundo. Sabía que resistirse físicamente solo empeoraría las cosas. Lentamente abrió la puerta y salió del Mercedes manteniendo sus movimientos pausados y visibles. «Voltéese y ponga las manos sobre el vehículo», ordenó Martínez. «Esto es completamente innecesario»,
protestó Elena, pero cumplió con la orden. Rodríguez observaba incómodo. Algo en la dignidad y el porte de la mujer le decía que Martínez estaba cometiendo un error, pero la jerarquía policial le impedía cuestionar directamente a su compañero. Mientras Martínez realizaba un registro corporal innecesariamente invasivo, Elena mantuvo la calma, pero por dentro hervía de indignación. Varios transeúntes comenzaron a detenerse, algunos grabando con sus teléfonos celulares. «¿Qué tenemos aquí?», dijo Martínez, sacando el teléfono oficial de Elena de su bolso. Un teléfono muy costoso para alguien que dice ser honesta. «Ese es mi teléfono de trabajo del Congreso Estatal», explicó Elena. «Si lo revisan verán que tiene el sello oficial del gobierno». Martínez ignoró el comentario y continuó registrando el bolso. Encontró varias tarjetas de presentación, documentos oficiales con membrete del Congreso y una credencial especial para funcionarios estatales. «¿Qué es esto?», preguntó sosteniendo la credencial. «Es mi identificación como senadora estatal», respondió Elena tranquilamente. Martínez rió con desdén. «¿Senadora? ¿En serio va a seguir con esta farsa? Estas credenciales se pueden falsificar fácilmente». Rodríguez se acercó y examinó los documentos por encima del hombro de su compañero. Su expresión cambió gradualmente al reconocer los sellos oficiales, las firmas autorizadas y la fotografía que claramente correspondía con la mujer que tenían detenida. «Martínez», murmuró Rodríguez en voz baja, «creo que deberías ver esto más detenidamente. Son falsificaciones obvias», insistió Martínez, pero había una nota de incertidumbre en su voz. Elena, viendo que la situación había llegado a un punto crítico, decidió ser más directa. «Oficial Martínez, le sugiero que llame a su supervisor. Soy la senadora Elena Vázquez, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Estatal. Puede verificar mi identidad llamando directamente al Congreso». La multitud que se había congregado comenzó a murmurar. Algunos reconocían a Elena de las noticias locales y las campañas políticas. Una mujer mayor gritó: «Esa es la senadora Vázquez. La he visto en televisión». Martínez comenzó a sudar. La confianza que había mostrado minutos antes se desvanecía rápidamente. Rodríguez tomó discretamente su radio y se alejó unos pasos. «Control aquí, Rodríguez. Necesito verificación de identidad para una Elena Vázquez, posible funcionaria estatal», susurró al micrófono. La respuesta llegó en menos de un minuto. «Rodríguez, esa es la senadora estatal Elena Vázquez. Repito, senadora estatal. ¿Cuál es su estatus?». Rodríguez palideció y se acercó rápidamente a Martínez. «Tenemos un problema grande», murmuró. «Es realmente senadora». Martínez sintió que el mundo se le venía encima. Sus manos temblaron mientras veía las cámaras de los teléfonos apuntándolo desde diferentes ángulos. Sabía que en cuestión de minutos, videos de él arrestando y humillando a una senadora estatal estarían circulando por todas las redes sociales. «Senadora, yo no sabía», comenzó a balbucear. Elena mantuvo su dignidad intacta. «Oficial Martínez, lo que usted sabía o no sabía es irrelevante. Lo que importa es cómo trata a todos los ciudadanos, sin importar su posición social o económica. Cada persona merece el mismo respeto y consideración bajo la ley». Un reportero de noticias locales, alertado por las redes sociales, llegó, corriendo con su cámara. «Senadora Vázquez, ¿puede comentar sobre esta situación?». Elena se volvió hacia la cámara con la compostura que la había caracterizado durante toda su carrera. «Lo que han presenciado aquí hoy es un ejemplo de por qué necesitamos reformas urgentes en nuestro sistema de justicia. Ningún ciudadano debería ser sometido a este tipo de trato, y menos aún basado en prejuicios raciales o socioeconómicos». Martínez intentó alejarse, pero el reportero lo siguió. «Oficial, ¿tiene algún comentario sobre haber arrestado a una senadora estatal?». «Sin comentarios», murmuró Martínez claramente en pánico. El sargento García llegó en menos de 10 minutos, sirenas rugiendo. Era un veterano de 20 años en la fuerza, y su expresión mostraba que entendía perfectamente la gravedad de la situación.
Senadora Vázquez, dijo García acercándose con respeto evidente. Lamento profundamente este malentendido. Permítame asegurarle que esto será investigado completamente. Elena asintió gravemente. Sargento García, aprecio su respuesta rápida. Sin embargo, esto no es simplemente un malentendido. Es un patrón de comportamiento que debe ser abordado sistemáticamente. García se volvió hacia Martínez con una mirada que podría haber derretido acero. Oficial Martínez, quítese el cinturón y el arma. Está suspendido inmediatamente pendiente de investigación. Sargento, yo solo estaba. Silencio, rugió García. ¿Ha causado usted un incidente internacional? ¿Tiene idea de las consecuencias de sus acciones? La multitud había crecido considerablemente, y varios otros medios de comunicación comenzaron a llegar. El incidente se estaba convirtiendo rápidamente en una crisis de relaciones públicas para todo el departamento de policía. Elena, reconociendo la oportunidad de convertir esta experiencia negativa en un momento de enseñanza, se dirigió a las cámaras y a la multitud reunida. Ciudadanos, lo que han presenciado hoy no es solo mi historia personal. Es la historia de miles de latinos y latinas que enfrentan discriminación diaria por parte de las autoridades. Tengo el privilegio de tener una posición que me permite alzar la voz, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esa plataforma? Sus palabras resonaron profundamente en la multitud, muchos de los cuales habían experimentado situaciones similares. Como presidenta de la Comisión de Justicia, me comprometo a usar esta experiencia para impulsar reformas concretas. Implementaremos programas de capacitación obligatoria sobre prejuicios implícitos. Estableceremos un sistema de supervisión ciudadana de la policía y crearemos protocolos claros para prevenir el perfilamiento racial. El reportero le preguntó: «Senadora, ¿presentará cargos contra el oficial?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Mi objetivo no es destruir la carrera de un individuo, sino reformar un sistema. Sin embargo, las acciones tienen consecuencias, y el oficial Martínez debe enfrentar las suyas a través de los canales apropiados. En las horas siguientes al incidente, el video se volvió viral en todas las plataformas de redes sociales. Justicia para Vázquez y reforma policial se convirtieron en tendencias nacionales. Medios de comunicación de todo el país comenzaron a cubrir la historia. El jefe de policía, Roberto Mendoza, convocó una conferencia de prensa de emergencia esa misma noche. Flanqueado por funcionarios del ayuntamiento, se dirigió a las cámaras con expresión sombría. Esta tarde, uno de nuestros oficiales violó gravemente los protocolos departamentales y las normas básicas de respeto ciudadano. El oficial Martínez ha sido suspendido inmediatamente sin goce de sueldo y enfrentará un proceso disciplinario completo. Además, continuó Mendoza, hemos iniciado una revisión completa de nuestros procedimientos de capacitación y protocolos de detención. No toleraremos discriminación o abuso de autoridad en ninguna forma. Mientras tanto, Elena trabajaba desde su oficina hasta altas horas de la noche, redactando lo que se convertiría en la propuesta de ley más importante de su carrera. La Ley de Responsabilidad Policial y Justicia Equitativa. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Elena reflexionó sobre los eventos del día mientras preparaba té de manzanilla. Su esposo, Carlos, un médico de familia, la encontró en la cocina, mirando pensativamente por la ventana. «¿Cómo te sientes realmente?», le preguntó Carlos rodeándola con sus brazos. Elena suspiró profundamente, furiosa, humillada, pero también determinada. Carlos, durante esos momentos en que me tenía contra el auto, me sentí completamente vulnerable. Si eso me pasó a mí, con toda mi posición y privilegios, ¿qué les pasa a las mujeres que limpian oficinas, que trabajan en fábricas, que no tienen voz? Siempre has luchado por los demás, Elena. Ahora tienes una razón aún más personal para hacerlo. Elena asintió. Mañana comenzaré a trabajar en reformas reales. No permitiré que esta experiencia sea en vano. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de apoyo de colegas, constituyentes
y organizaciones de derechos civiles de todo el país. El incidente había tocado un nervio nacional sobre la justicia racial y la responsabilidad policial. La mañana siguiente, el incidente dominaba los titulares nacionales. Los programas matutinos de televisión dedicaron segmentos completos al análisis del caso. Expertos en derechos civiles, exfuncionarios policiales y activistas comunitarios debatían las implicaciones más amplias del incidente. En Buenos Días, México, la conductora principal entrevistó al doctor Miguel Herrera, profesor de Justicia Criminal en la Universidad Nacional. Doctor Herrera, ¿qué nos dice este incidente sobre el estado actual de las relaciones entre la policía y la comunidad latina? Este caso es emblemático de un problema sistemático, respondió Herrera. La senadora Vázquez experimentó lo que miles de latinos viven regularmente, pero su posición le dio una plataforma para exponerlo. Esto debe ser un momento de despertar para nuestras instituciones. Mientras tanto, Elena recibía llamadas de organizaciones de derechos civiles, otros legisladores estatales, e incluso funcionarios federales ofreciendo apoyo para sus esfuerzos de reforma. María González, directora de la Coalición Nacional de Derechos Latinos, llamó personalmente. Senadora, tenemos recursos, investigación y una red nacional lista para apoyar cualquier legislación que proponga. Este es nuestro momento. El Departamento de Asuntos Internos inició inmediatamente una investigación exhaustiva. El detective inspector José Ramírez, un veterano de 15 años especializado en casos de conducta policial, fue asignado como investigador principal. Ramírez comenzó revisando el video del incidente capturado por múltiples teléfonos celulares, así como las grabaciones de las cámaras corporales de ambos oficiales. Lo que encontró lo perturbó profundamente. El comportamiento del oficial Martínez fue claramente inapropiado desde el primer momento, escribió en su informe preliminar. No había justificación para el tono agresivo, el registro corporal o las insinuaciones sobre la legitimidad de las posesiones de la ciudadana. La investigación también reveló que Martínez había recibido 3 quejas previas por trato inapropiado hacia ciudadanos latinos, quejas que habían sido archivadas sin investigación adecuada. Esto revela una falla sistemática en nuestros procesos de supervisión, admitió el jefe Mendoza en una reunión cerrada con los investigadores. El oficial Rodríguez cooperó completamente con la investigación, admitiendo que había sentido que la situación estaba escalando inapropiadamente, pero que no había intervenido por deferencia a su compañero senior. La comunidad latina de la ciudad se movilizó rápidamente en apoyo a Elena. La organización, Justicia para Todos, organizó una vigilia pacífica frente al ayuntamiento, donde cientos de personas compartieron sus propias experiencias con la discriminación policial. Rosa Martínez, una madre soltera que trabajaba como conserje, tomó el micrófono. A mí me ha pasado 3 veces. Me paran por conducir sospechosamente en mi propio barrio. Pero yo no soy senadora. Yo no tengo voz. Gracias a la senadora Vázquez por ser nuestra voz. Las historias se multiplicaron. Estudiantes universitarios detenidos por parecer sospechosos. Cerca del campus. Trabajadores de construcción interrogados agresivamente durante controles de rutina. Familias enteras sacadas de sus vehículos durante viajes familiares. Elena asistió a la vigilia, escuchando cada testimonio con atención cuidadosa. Tomó notas detalladas, entendiendo que cada historia representaba una falla específica que su legislación debía abordar. Sus experiencias no serán en vano, prometió Elena a la multitud. Cada historia que han compartido esta noche se convertirá en una cláusula específica en la nueva ley. Elena trabajó incansablemente durante las siguientes 2 semanas, colaborando con expertos legales, organizaciones de derechos civiles e incluso oficiales de policía progresistas para desarrollar una propuesta de ley integral. La Ley de Responsabilidad Policial y Justicia Equitativa incluía provisiones revolucionarias, capacitación obligatoria de 40 horas anuales sobre prejuicios implícitos y sensibilidad cultural para todos los oficiales.
Establecimiento de un sistema de supervisión ciudadana independiente, con poder investigativo real. Implementación de cámaras corporales obligatorias con consecuencias severas por apagarlas durante interacciones ciudadanas. Creación de un registro estatal de quejas policiales que seguiría a los oficiales si cambiaban de departamento. Esta ley no es antipolicía, explicó Elena en una conferencia de prensa. Es pro justicia. Los buenos oficiales la apoyarán porque profesionaliza aún más su trabajo. Solo aquellos con algo que ocultar se opondrán. Sin embargo, Elena sabía que la oposición sería feroz. Las asociaciones policiales ya comenzaban a movilizarse contra la propuesta, argumentando que limitaría su capacidad de hacer su trabajo. Efectivamente, el presidente de la Asociación Fraternal de Policías, capitán retirado Eduardo Sánchez, convocó una conferencia de prensa para responder a la propuesta de Elena. La senadora Vázquez está explotando un incidente aislado para impulsar una agenda antipolicía radical, declaró Sánchez. Esta legislación ataría las manos de nuestros oficiales y pondría en peligro la seguridad pública. La estrategia de oposición era predecible pero efectiva. Enmarcar las reformas como ataques a la seguridad pública y retratar a Elena como una política oportunista, explotando una situación personal. Algunos medios conservadores adoptaron esta narrativa. Un comentarista de radio matutino argumentó: «Vamos a cambiar todo nuestro sistema de justicia porque una política privilegiada tuvo sus sentimientos heridos». Elena esperaba esta reacción y había preparado una respuesta cuidadosa. En una entrevista televisiva, respondió con datos concretos. En los últimos 5 años, nuestro departamento de policía ha pagado 12 millones de pesos en asentamientos por brutalidad policial y discriminación. Eso es dinero de los contribuyentes, que podría estar yendo a escuelas y hospitales. Mientras el debate legislativo se intensificaba, el oficial Martínez enfrentaba su audiencia disciplinaria. El proceso, normalmente cerrado al público, fue abierto a pedido de Elena para garantizar transparencia. Martínez llegó acompañado de su abogado de la asociación policial y un representante sindical. Su estrategia de defensa se basaba en argumentar que había seguido protocolos estándar y que sus acciones fueron malinterpretadas. «Mi cliente es un oficial dedicado con 3 años de servicio impecable», argumentó su abogado. Se encontró en una situación tensa y siguió su entrenamiento. Sin embargo, la evidencia video era indiscutible. El panel disciplinario, compuesto por 3 oficiales senior y 2 civiles, revisó minuciosamente cada momento de la interacción. Elena testificó, con dignidad y precisión, detallando no solo los hechos sino también el impacto emocional de la experiencia. «No busco venganza personal», declaró. «Busco que esto no le pase a ningún otro ciudadano». 3 testigos civiles que habían presenciado el incidente también testificaron, confirmando la naturaleza inapropiada del comportamiento de Martínez. Después de 6 horas de deliberación, el panel disciplinario anunció su veredicto. El oficial Martínez sería despedido inmediatamente por violación grave de protocolos departamentales y conducta impropia. Las acciones del oficial Martínez no solo violaron nuestras normas departamentales, sino que también dañaron la confianza pública en nuestra institución, declaró el presidente del panel. Martínez recibió la noticia en silencio, pero su abogado inmediatamente anunció que apelarían la decisión. «Esta es una decisión política, no basada en justicia», declaró a los medios. La decisión dividió a la comunidad policial. Oficiales veteranos expresaron apoyo privado por la decisión, mientras que otros la vieron como una capitulación ante la presión política. El sargento García, quien había manejado la situación inicial, fue elogiado por su respuesta profesional y fue promovido a teniente como parte de los esfuerzos de reforma del departamento. Elena recibió la noticia del veredicto mientras preparaba su discurso para la sesión legislativa, donde presentaría formalmente su propuesta de ley. La sesión del Congreso Estatal estaba llena como nunca antes. Activistas de derechos civiles, oficiales de policía,
representantes comunitarios y medios de comunicación llenaron cada asiento disponible. Elena se dirigió a sus colegas legisladores con la pasión y precisión que la habían caracterizado durante toda su carrera. Honorables colegas, no estoy aquí como víctima, sino como voz de miles de ciudadanos que han sufrido injusticias similares sin tener una plataforma para denunciarlas. Presentó estadísticas devastadoras. Las minorías representaban el 70% de las detenciones de tráfico, a pesar de ser solo el 45% de la población. Los asentamientos por brutalidad policial habían aumentado 300% en 5 años. Esta ley no busca castigar a la policía, sino elevar los estándares profesionales y restaurar la confianza pública. El debate fue intenso. El senador conservador, Ricardo Morales, argumentó que la legislación era una reacción exagerada a un incidente aislado que pondría en peligro la seguridad pública. Elena respondió con datos y testimonios, pero sabía que el voto sería muy cerrado. Después de 1908 horas de debate, llegó el momento de la votación. Elena había contado votos obsesivamente durante semanas, pero sabía que algunos legisladores indecisos podrían cambiar de opinión en el último momento. Uno por uno, los senadores estatales emitieron sus votos. La tensión en el recinto era palpable. Activistas en las galerías contenían la respiración con cada voto anunciado. Senador Álvarez, a favor. Senadora Ruiz, en contra. Senador Herrera, a favor. La votación se extendió por 20 minutos angustiosos. Cuando se anunció el resultado final, el recinto explotó. 26 votos a favor, 24 en contra. La ley había pasado por el margen más estrecho posible. Elena sintió lágrimas de alivio y gratitud corriendo por sus mejillas mientras sus colegas progresistas la rodeaban en celebración. Pero sabía que esta era solo la primera batalla. La ley aún necesitaba pasar por la Cámara de Diputados y ser firmada por el gobernador. Afuera del edificio, cientos de partidarios celebraban con cantos y carteles. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!, resonaba por las calles. 6 meses después del incidente inicial, Elena estaba en su oficina revisando los primeros reportes de implementación de la nueva ley, que había sido aprobada por ambas cámaras y firmada por el gobernador. Los números eran prometedores. Las quejas ciudadanas contra la policía habían disminuido 40%. Los programas de capacitación cultural habían sido implementados en todos los departamentos del Estado. El nuevo sistema de supervisión ciudadana había investigado y resuelto docenas de casos previamente ignorados. Más importante aún, la ley había inspirado legislación similar en otros estados. Elena recibía invitaciones semanales para hablar en conferencias nacionales sobre reforma policial. El oficial Martínez, después de perder su apelación, había dejado el Estado y trabajaba ahora en seguridad privada. En una entrevista posterior, admitió que había aprendido de la experiencia. No era personal contra la senadora. Tenía prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. El entrenamiento que ahora requiere la ley me habría ayudado entonces. Elena reflexionaba sobre cómo un momento terrible se había convertido en una oportunidad para el cambio sistemático. Su teléfono sonó. Era Rosa Martínez, la madre soltera que había hablado en la vigilia. Senadora, quería agradecerle. Ayer me paró la policía otra vez, pero esta vez fue completamente diferente. El oficial fue respetuoso, profesional. Me trató como ser humano. Eso es gracias a usted. Elena sonrió, recordando por qué había entrado a la política en primer lugar, para hacer la diferencia en las vidas reales de personas reales. 1 año después, Elena fue reelecta por un margen récord, llevando su mensaje de justicia y reforma a una plataforma aún más grande. Su historia se había convertido en un caso de estudio en escuelas de derecho y academias de policía de todo el país. Pero para Elena, la medida real del éxito no estaba en los titulares o reconocimientos. Estaba en las historias como la de Rosa Martínez, multiplicadas por miles en todo el estado. En una tarde de primavera,
Mientras conducía por la misma Avenida Revolución donde había ocurrido el incidente original, Elena reflexionó sobre el poder transformador de convertir la injusticia personal en justicia sistemática. Su teléfono mostró un mensaje de texto de una joven estudiante latina. Senadora, gracias por mostrarme que podemos cambiar el sistema desde adentro. Acabo de ser aceptada en la escuela de Derecho. Quiero seguir su ejemplo. Elena sonrió, sabiendo que el verdadero legado de aquel día difícil no era la ley que llevaba su nombre, sino las futuras generaciones de líderes inspirados a luchar por la justicia. La tarde se desvanecía lentamente sobre la ciudad, pero Elena ya no veía solo el final de otro día. Veía el amanecer de una nueva era de justicia equitativa, construida una historia a la vez, una ley a la vez, una generación a la vez.